Hola, gracias por estar ahí. Hay una idea muy instalada cuando se habla de migrar, que el problema es no tener un plan, pero casi no se habla de otro momento mucho más incómodo, cuando tenés un plan y deja de convencerte. No porque haya fallado, no porque salga mal, sino porque aún funcionando empieza a pesarte. Migrar suele pensarse como una suma de decisiones racionales: mejor salario, más estabilidad, reglas claras, previsibilidad. Y todo eso importa mucho, pero hay una trampa silenciosa: creer que si los números cierran, todo lo demás se acomoda solo. Y no siempre pasa. Hay un punto en el que uno empieza a notar que la adaptación tiene costos, no de golpe, de a poco. Trabajar de algo que no es lo tuyo, habitar climas que condicionan tu rutina, vivir en idiomas que entendés pero no sentís, moverte en sociedades que funcionan pero donde no terminás de entrar. Nada de eso es grave por separado, el problema es la acumulación. Por ejemplo, arrancar temprano en el rubro gastronómico, estar del otro lado, ver el disfrute de otros en un lugar donde durante años el que disfrutaba era yo y de pronto los roles se invierten. Llegar siempre apurado, muchas veces corriendo para refugiarte del viento o de la nieve. Repetir tareas, volver a casa cansado, sin ganas de leer, sin ganas de hacer nada de lo que a uno realmente le gusta y al día siguiente volver a empezar. Y ahí pienso algo importante. Yo también tenía rutinas en Argentina. Era rutinario, sí, pero era mi rutina, la que había elegido, la que con todo y sus problemas me daba placer. Esto es distinto porque no es solo cansancio físico, es sentir que estás viviendo la rutina del disfrute de otros, no la tuya. Y hay algo más que siento necesario decir para que se entienda desde dónde hablo. Yo no migré desde la urgencia extrema, no me fui porque no tenía nada. En Argentina tenía una vida relativamente cómoda, trabajo, vínculos, una rutina armada, y tampoco soy tan joven como a veces parece. No estoy en una etapa de la vida en la que todo da lo mismo o en la que uno siente que puede empezar de cero infinitas veces. Digo esto porque muchas veces se piensa la migración solo como una salida desesperada o como una aventura juvenil. Y no siempre es así. A veces migrar es una decisión reflexiva, tomada desde cierto bienestar previo, y justamente por eso las preguntas que aparecen son otras. No solo cuánto gano, sino cómo vivo, qué resigno, qué costo estoy dispuesto a pagar y por cuánto tiempo. Migrar no es una carrera ni una prueba de resistencia, es un proceso que te va planteando ajustes, te pide que revises decisiones, que vuelvas a empezar caminos. Y ahí aparece una pregunta clave, que no tiene que ver con rendirse, sino con elegir mejor. ¿Este camino sigue siendo el que quiero recorrer ahora? A veces no seguimos un plan porque creemos realmente en él, sino porque nos da miedo soltarlo. No por convicción, sino por inercia. Nos decimos cosas como, ya que estoy, ya que llegué hasta acá, ya que hice todo este esfuerzo. Y ese ya que estoy no es debilidad, es profundamente humano. El problema no es persistir, el problema es no darnos cuenta por qué estamos persistiendo. Porque a veces no aguantamos porque el camino valga la pena, sino porque nos cuesta admitir que algo cambió, que nosotros cambiamos. Y ahí aparecen los miedos: el miedo al tiempo perdido, el miedo al que dirán, el miedo a tener que volver a empezar, y sin darnos cuenta, esos miedos terminan decidiendo por nosotros. Por eso, más que insistir o abandonar, la pregunta real es otra: ¿estoy eligiendo o estoy aguantando? No es una pregunta cómoda porque socialmente está muy premiada la idea de aguantar, de resistir, de adaptarse, cueste lo que cueste. Pero adaptarse no es desaparecer. Y acá quiero ser muy claro: esto no significa que el plan esté mal, significa que vos cambiaste. Y cuando uno cambia, es lógico que algunos planes empiecen a crujir. Hay algo que aprendí escuchando muchas historias migrantes. No todos los desarraigos pesan igual, ni todas las estabilidades valen lo mismo. Para algunas personas la estabilidad económica compensa casi todo, para otras el costo emocional termina siendo demasiado alto. Y ninguna de esas opciones es superior a la otra. El problema aparece cuando uno se obliga a permanecer en un esquema solo porque objetivamente funciona. Porque lo objetivo no vive tu día a día, lo vivís vos.
Por eso, migrar sin certezas no es un error, es muchas veces una forma de honestidad. Es aceptar que no siempre se decide desde la seguridad y que a veces explorar no es huir, sino ganar perspectiva. Cambiar de rumbo no siempre es retroceder. Abandonar sin entender, sin revisar, sin incorporar información nueva, eso sí puede ser un fracaso, porque ahí no hay aprendizaje, ahí hay huida. Pero cambiar de rumbo es otra cosa. Cambiar de rumbo es ajustar con información nueva, es decir, esto que pensé hace un tiempo tenía sentido con los datos que tenía en ese momento, pero hoy sé cosas que antes no sabía. Y cuando la información cambia, lo razonable es que las decisiones también cambien. Eso no es inestabilidad, es lectura de la realidad. El problema no es modificar el plan, el problema es no permitirte hacerlo nunca por miedo a quedar mal, por miedo a reconocer que algo ya no encaja, por miedo a aceptar que creciste. Porque crecer también implica eso, revisar lo que antes parecía incuestionable. No tengo respuestas cerradas, no hay recetas, y esto aplica a todo el mundo, pero sí hay algo que tengo cada vez más claro. Migrar no es solo elegir el país, es aprender a leerse y aceptar en algunos momentos de la vida. Revisar el plan también es parte del camino. Y ojo, porque esto no aplica solo a la experiencia migratoria, es algo que atraviesa cualquier aspecto de la vida. El crecimiento personal y la experiencia enriquecen, sí, pero muchas veces también duelen. Lo importante, al menos como yo lo vivo, es entender que ese dolor no es un retroceso, es parte del proceso. Y con el tiempo, eso que hoy pesa se transforma en aprendizaje, en alivio y muchas veces en una forma más serena de estar en el mundo. Tal vez no tengas respuestas, yo tampoco las tengo ahora, pero hacerse estas preguntas ya es una forma de avanzar. Y si esto te resonó, déjame tu experiencia en los comentarios, me interesa mucho leerlas. Nos vemos en el próximo video.